Hola, amigos de Podcast Maestros. Soy Paul. Hoy descubrirán los mejores podcasts del mundo. ¿Listos para aprender de los grandes y cambiar su vida? Vamos allá. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en una sola fuente, la entrevista de Lex Fridman a Donald Trump. Prepárense porque abordaron muchísimos temas. Desde su psicología personal hasta la política global. Es como un vistazo a la mente del Donald. ¿Listos para descifrarlo? Sin duda. Independientemente de tu postura política, la influencia de Trump es innegable. Comprender su perspectiva es clave para entender el panorama político actual. Comencemos con algo que Trump resaltó, su impulso por ganar. Dijo que lo motiva tanto el amor por la victoria como el odio a la derrota. ¿Qué te motiva más a ti? Lo fascinante es que Trump relaciona su mentalidad con la de atletas campeones, como Tiger Woods, Jack Nicklaus, Michael Jordan e incluso Arnold Palmer. Es una mirada a esa raza única de competidores que no soportan la idea de la derrota. Y hablando de mentalidades, Trump diferenció las habilidades para el éxito en los negocios y en la política. Contó la historia de un empresario brillante que se paralizaba al hablar en público. Creo que todos nos identificamos con el miedo a hablar en público, ¿verdad? Claro. Pero si conectamos esto con el panorama general, vemos los desafíos únicos de cada ámbito. Los negocios exigen tomar decisiones difíciles y tener instinto para negociar. La política, en cambio, se trata de cautivar a la audiencia y tener el coraje de posturarse. Y hablando de coraje, la cosa que pusieron interesante es cuando Trump habló sobre guerra en Ucrania. Afirmó que podría haber negociado un acuerdo entre Putin y Zelensky, evitando el conflicto. No reveló su plan en el podcast, lo que nos deja con la duda. ¿Cuál era su estrategia secreta? Esto plantea una pregunta importante sobre las complejidades de las relaciones internacionales. Si bien Trump puede creer que tenía la respuesta, la realidad es mucho más matizada. El potencial de escalada si sigue siendo inmenso. Y luego, por supuesto, está el tema ineludible, las elecciones de 2020. Trump reiteró su creencia de que las elecciones fueron fraudulentas, pero también pareció centrarse en soluciones futuras. Propuso papeletas de papel, identificación del votante, votación el mismo día y prueba de ciudadanía como formas de abordar sus preocupaciones. Este tema es sin duda delicado y es importante que como oyentes informados analicemos críticamente la información presentada. Existen diferentes perspectivas sobre la integridad electoral y comprender los matices de cada una es crucial. No se trata de tomar partido, sino de participar en una discusión reflexiva y basada en la evidencia. La postura firme de Trump sobre la inmigración fue otro tema candente, y la vinculó directamente a su victoria en 2016. Incluso hizo la sorprendente afirmación de que la frontera está 25 veces peor ahora que en ese entonces. La política migratoria es compleja. Existen diversos enfoques con consecuencias de gran alcance. Es importante considerar los aspectos económicos, sociales y humanitarios de estas políticas, y cómo afectan a individuos y comunidades. Aquí hay una sorpresa. La postura de Trump sobre la marihuana parece estar alejándose de la posición estricta, adoptando una visión más matizada, incluso apoyando su uso medicinal. Eso sí que es un cambio. Esto refleja un cambio más amplio en la opinión pública y en la política de drogas. Vemos una mayor aceptación de los beneficios médicos de sustancias antes consideradas tabú. Es una evolución fascinante en cómo abordamos la atención médica y la libertad personal. Luego profundizamos en el uso de Truth Social por parte de Trump, lo que nos llevó al poder y las trampas de la comunicación en línea. Trump destacó los desafíos de repostear y los peligros de malinterpretar los símbolos en línea. Esto habla del impacto más amplio de las redes sociales en el discurso político. Si bien ofrece un potencial increíble para la conexión y el intercambio de información, también presenta riesgos, particularmente en lo que respecta a la desinformación y la polarización de puntos de vista. Y finalmente, Trump nos dejó con una seria advertencia. Cree que las próximas elecciones son las más importantes en la historia de Estados Unidos. Esta declaración, independientemente de si estás de acuerdo o no, debería animarnos a todos a reflexionar sobre el estado actual de la política estadounidense. El futuro de nuestra nación depende de ciudadanos comprometidos e informados, que aborden el deber cívico con reflexión y pensamiento crítico. Es fascinante cómo esta entrevista nos da una visión personal de la cosmovisión de Trump. Lo vemos lidiando con temas de poder, legado e incluso mortalidad. Sin duda. Una cosa que me impactó fue su perspectiva sobre Truth Social, la plataforma en línea que lanzó, la llamó su máquina de escribir, una descripción bastante acertada. Parece disfrutar esa conexión directa con sus seguidores, aunque admitió que repostear puede meterte en problemas. Lo interesante aquí es el contexto más amplio del impacto de las redes sociales en el discurso político. Es un arma de doble filo, ¿verdad? Puede amplificar voces y fomentar la conexión, pero también puede difundir desinformación y el alimentar la división. La propia experiencia de Trump en Truth Social ilustra estas complejidades. ¿Y recuerdas cómo habló de esas verdades que publicaba a altas horas de la noche? Aparentemente lo critican por publicar después de las 2 o 3 de la mañana, pero señaló
¿cómo saben en qué zona horaria se encuentra? Es un detalle curioso, pero muestra cómo cada pequeña cosa que hace una figura pública es analizada. Esa es la realidad de la vida pública, especialmente para alguien tan polarizante como Trump. Cada palabra, cada acción es analizada y debatida. Habla del inmenso poder y la responsabilidad que conlleva ser un líder, particularmente en la era de las redes sociales. Hablando de responsabilidad, Trump no se anduvo con rodeos al compartir sus opiniones sobre la administración actual. Fue muy crítico con Biden y Harris, incluso llegando a llamarlos terribles e incapaces de dirigir el país. Palabras fuertes. Y es importante señalar que no se contuvo en las etiquetas, refiriéndose a Harris como marxista y sugiriendo que Estados Unidos corre el peligro de convertirse en un país comunista. Si la administración actual permanece en el poder, estos son términos cargados, y está claro que Trump busca evocar una fuerte respuesta emocional de su base. Definitivamente sabe cómo presionar botones. Y eso fue evidente en su respuesta a las acusaciones sobre su visita al Cementerio Nacional de Arlington. Negó rotundamente que estuviera utilizando la ocasión para publicidad, incluso afirmando que las familias Gold Star le han pedido específicamente que estuviera allí. También aprovechó la oportunidad para criticar el manejo de Biden y Harris de la retirada de Afganistán, culpándolos por la muerte de los soldados honrados en Arlington. Esto resalta las profundas divisiones partidistas que siguen plagando la política estadounidense. Es un duro recordatorio de cuán cargados emocionalmente están estos temas, particularmente para aquellos directamente afectados por la pérdida y la tragedia. También es interesante ver cómo Trump utiliza esos momentos para reiterar su mensaje central. Constantemente se presenta como un líder fuerte, alguien que defiende a los militares y a las familias de los soldados caídos. Contrasta esto con lo que retrata como debilidad e incompetencia en la administración actual. Es una estrategia política clásica pintarse a sí mismo como el héroe, a su oponente como el villano. Es eficaz porque apela a emociones profundamente arraigadas y simplifica temas complejos en una narrativa del bien contra el mal. Y no nos olvidemos de sus comentarios sobre Hillary Clinton. ¿Recuerdas cómo dijo que podría haberle hecho mucho daño, pero que decidió no hacerlo porque pensó que quedaría mal encarcelar a la esposa del expresidente? Incluso afirmó que la gente lo presionaba para que tomara medidas, pero que él quería unir al país. Esa es una declaración bastante fuerte. Ciertamente plantea dudas sobre sus motivaciones y su comprensión del Estado de Derecho. Parece sugerir que tenía el poder de procesar a sus oponentes políticos, pero que decidió no hacerlo por el bien de las apariencias. Es una mirada a su visión del poder ejecutivo y cómo podría ejercerlo si se le da otra oportunidad. ¿Y recuerdas cómo mencionó el síndrome de trastorno de Trump, o TDS? Usó ese término para describir lo que él ve como un odio irracional hacia él por parte de sus oponentes. Es una forma de descartar las críticas y presentarse como víctima de ataques injustos. Esto se relaciona con una tendencia más amplia de descartar los puntos de vista puestos como irracionales o impulsados por la emoción en lugar de participar en un debate sustantivo. Es una táctica que polariza aún más el discurso político y dificulta la búsqueda de un terreno común. Y no son solo los oponentes políticos a quienes Trump ve como una amenaza, también habló de enemigos internos, refiriéndose a lo que él llama lunáticos de la izquierda radical. Esta retórica apela al miedo y a la división, pintando la imagen de un país asediado desde dentro. Es un mensaje peligroso y divisivo. Al etiquetar a grupos enteros de personas como enemigos, los deshumaniza y justifica la acción agresiva contra ellos. Este tipo de lenguaje puede tener graves consecuencias, particularmente en una sociedad que ya está lidiando con la polarización política y la violencia. Pero en medio de toda la retórica encendida y la postura política, hubo momentos en los que vimos un lado diferente de Trump. ¿Recuerdas cuando habló de su amigo que piensa constantemente en la muerte? Pareció provocar una reflexión sobre su propia mortalidad y la importancia de la fe. Es un momento humanizador, un recordatorio de que incluso los individuos más poderosos y aparentemente invencibles siguen siendo vulnerables a los mismos miedos y ansiedades que todos los demás. También resalta el papel de la fe y la espiritualidad en la configuración de su visión del mundo. También expresó su deseo de ver más religión en Estados Unidos, sugiriendo que proporciona una brújula moral y barandillas para la sociedad. Esto refleja un sentimiento común entre quienes creen que los valores tradicionales y las creencias religiosas son esenciales para mantener el orden social, y el comportamiento moral es una perspectiva que a menudo comparten aquellos en la derecha política que ven el secularismo y el relativismo moral como amenazas para la sociedad. Y luego estuvo ese comentario inesperado sobre los ovnis. Dijo que estaría abierto a presionar al Pentágono para que publique más imágenes, aunque admitió que algunas personas le habían rogado que no lo hiciera durante su presidencia. Parece que podría ser un creyente. Es un tema que ha capturado la imaginación del público. Y es interesante ver cómo lo maneja Trump. Por un lado, parece reconocer el potencial de secreto y encubrimiento del gobierno. Por otro lado,
También expresa su voluntad de ser transparente y compartir información con el público, incluso si puede ser controvertida. Y tampoco rehuyó hablar de Jeffrey Epstein, negó haber visitado la isla Epstein, pero reconoció que mucha gente importante fue a esa isla. Incluso sugirió que la lista de clientes podría hacerse pública eventualmente. Este es un tema que sigue generando especulaciones y teorías de conspiración. Es notable que Trump esté dispuesto a abordarlo directamente. Incluso si sus respuestas son algo evasivas, también plantea dudas sobre las dinámicas de poder y el potencial de abuso entre los ricos y las élites. Y hablando de poder, me pareció revelador cómo respondió a la pregunta de si el poder corrompe. Afirmó que podría haber usado su poder para perseguir a sus oponentes, pero que decidió no hacerlo, lo que sugiere que es inmune a las tentaciones de la corrupción. Esa es una afirmación audaz, y es una que sus críticos probablemente disputarían. Es importante recordar que el poder puede ser embriagador, e incluso aquellos con buenas intenciones pueden sucumbir a su atractivo solo el tiempo, y el escrutinio dirán si sus acciones coincidirían con sus palabras si se le diera otro mandato. También tuvo algunas reflexiones interesantes sobre las cualidades que hacen a un político exitoso. ¿Recuerdas cómo enfatizó la importancia de poder hablar frente a grandes multitudes y tomar decisiones difíciles? Incluso compartió una anécdota sobre un empresario brillante que estaba paralizado por el miedo escénico, destacando los desafíos únicos de la vida pública. Es un recordatorio de que el liderazgo político requiere un conjunto específico de habilidades, incluida la capacidad de conectar con el público, articular una visión y resistir la presión intensa. No se trata solo de experiencia en política, sino también de personalidad y la capacidad de proyectar confianza y fuerza. Y definitivamente proyectó confianza cuando habló de su capacidad para negociar acuerdos. Afirmó que podría haber negociado el fin de la guerra en Ucrania antes de que comenzara, pero no quiso revelar su plan en el podcast, diciendo que implicaba sorpresa. También afirmó que los líderes mundiales lo respetaban y le temían, sugiriendo que su enfoque duro fue efectivo en el escenario global. Es una mirada a su enfoque de la política exterior, uno que enfatiza la fuerza, la influencia, la imprevisibilidad. Sus críticos podrían argumentar que este enfoque es imprudente y podría conducir a una escalada en lugar de a una resolución. Sin embargo, sus partidarios podrían verlo como una señal de su voluntad de desafiar el status quo y defender los intereses estadounidenses. Y ciertamente no tuvo miedo de desafiar el status quo cuando se trató de su uso del lenguaje. Defendió su uso de términos provocativos, argumentando que es necesario combatir el fuego con fuego cuando se trata con sus oponentes. Incluso sugirió que la corrección política es un signo de debilidad y que quienes adhieren a ella tienen miedo de decir lo que piensan. Esto refleja una tendencia cultural más amplia, de rechazar la corrección política y abrazar un lenguaje más directo, y a menudo ofensivo. Es una tendencia que ha sido particularmente evidente en los espacios en línea donde el anonimato y la falta de responsabilidad pueden animar a las personas a expresar puntos de vista que no expresarían en persona. Y hablando de espacios en línea, Trump también opinó sobre la controversia en torno a la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, ahora conocido como X. Expresó su apoyo a Musk llamándolo un tipo inteligente y elogiando sus esfuerzos para promover la libertad de expresión en la plataforma. También criticó a quienes acusaron a Musk de permitir que floreciera el discurso de odio, sugiriendo que simplemente estaban tratando de silenciar las voces disidentes. Esta alineación con Musk es notable ya que refleja una creencia compartida en la importancia de la libertad de expresión. Incluso cuando se trata de puntos de vista controvertidos u ofensivos, también sugiere una voluntad de desafiar el poder de los gigantes tecnológicos y su papel en la configuración del discurso público. Y no se contuvo cuando se trató de hablar de su propia presencia en las redes sociales. ¿Recuerdas cómo admitió que algunas de sus verdades lo han metido en problemas? Incluso bromeó sobre cómo tiene que tener cuidado al repostear contenido de ciertos grupos, ya que puede ser difícil verificar sus motivaciones y afiliaciones. Es una admisión sincera que destaca las trampas de las redes sociales. Incluso para alguien tan astuto como Trump, es fácil dejarse atrapar por la cámara de eco de seguidores con ideas afines y perder de vista el contexto más amplio y las posibles consecuencias de la actividad en línea. Y también compartió su perspectiva sobre el papel de los medios de comunicación en la configuración de la percepción pública. Acusó repetidamente a los medios de comunicación de tener prejuicios en su contra, afirmando que tergiversan sus palabras y se centran en historias negativas para socavar su presidencia. Incluso sugirió que los medios de comunicación son parte de una conspiración del Estado profundo para frustrar su agenda. Esta desconfianza hacia los medios de comunicación es un tema común entre los líderes populistas que a menudo se presentan como víctimas de un establishment poderoso y corrupto. Es una táctica que puede ser eficaz para obtener apoyo y deslegitimar los puntos de vista opuestos. Y no olvidemos sus comentarios sobre la economía. Repetidamente pregonó su historial económico, afirmando que creó la economía más grande de la historia
Antes de que golpeara la pandemia, también criticó el manejo de la inflación por parte de la administración actual, culpando a sus políticas por el aumento de los precios y las dificultades económicas. Este es un debate político clásico: a quién se le atribuye el mérito de los éxitos económicos y a quién se le culpa de los problemas económicos. Es un tema complejo, con múltiples factores en juego, pero a menudo se simplifica en una batalla partidista sobre quién está mejor calificado para administrar la economía. Y tampoco rehuyó hablar de su riqueza personal, se jactó de su éxito en el sector inmobiliario y empresarial, afirmando que es muy rico y que su riqueza es una señal de su competencia y perspicacia para los negocios. Este énfasis en la riqueza y el éxito es un tema recurrente en la retórica de Trump. Es parte de su marca personal y su atractivo para quienes admiran la riqueza. Y el poder también es una forma de distinguirse de los políticos de carrera, a quienes retrata como desconectados de las preocupaciones de los estadounidenses comunes. Y hablando de los estadounidenses comunes, se esforzó por conectar con los hombres y mujeres olvidados, que según él habían sido ignorados por el establishment político. Prometió luchar por sus intereses y restaurar su voz en Washington, aprovechando un sentimiento de ansiedad económica y resentimiento que resonó en muchos votantes. Este mensaje populista es una parte clave del atractivo de Trump. Al posicionarse como el defensor de los desvalidos, aprovecha una profunda vena de resentimiento hacia las élites y un deseo de cambio. Tampoco dudó en apelar a las ansiedades culturales, particularmente en torno a temas de inmigración e identidad nacional. Prometió construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, prohibir la entrada de musulmanes al país y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, invocando una nostalgia por una era pasada en la que Estados Unidos era percibido como más fuerte y unificado. Estos llamamientos al miedo y al resentimiento fueron efectivos para movilizar a su base y aprovechar un sentimiento de ansiedad cultural que muchos estadounidenses estaban sintiendo. Y no tuvo miedo de desempeñar el papel de forastero disruptor que estaba dispuesto a desafiar las normas del decoro político y sacudir al establishment su estilo descarado. Y su enfoque poco convencional fueron atractivos y desagradables para los votantes, pero no hay duda de que cambió la cara de la política estadounidense. Su presidencia fue un periodo tumultuoso en la historia de Estados Unidos, marcado tanto por éxitos como por controversias. Su legado será debatido durante los años venideros, pero no se puede negar su impacto en el panorama político y las profundas divisiones que siguen configurando la sociedad estadounidense. Y mientras concluimos esta inversión profunda, es importante recordar que esta es solo una perspectiva, una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Exactamente. Esta entrevista nos ha dado mucho en qué pensar y depende de cada uno de nosotros decidir qué hacer con ella. Pero una cosa es segura: comprender la perspectiva de Donald Trump es esencial para cualquiera que intente comprender el clima político actual y los desafíos que enfrenta nuestra nación. Es cierto. Y hablando de desafíos, Trump no se anduvo con rodeos al abordar temas como la crisis en la frontera, la economía y las tensiones globales. Sus comentarios ofrecen una visión de cómo podría abordar estos problemas si fuera reelegido. Por ejemplo, Juan Vidal Represión describió la situación en la frontera como una invasión y reiteró su compromiso de construir un muro y tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Este tipo de retórica resuena en aquellos que se sienten amenazados por la inmigración y que buscan soluciones contundentes. También criticó duramente el manejo de la economía por parte de la administración actual, culpándolos por la inflación y la pérdida de empleos. Trump prometió restablecer el dominio económico de Estados Unidos y volver a poner a los trabajadores estadounidenses en primer lugar. Estas promesas apelan a quienes se sienten marginados económicamente y que creen que las políticas actuales no los benefician. Trump se posiciona como el salvador económico, que puede devolver la prosperidad a Estados Unidos. En cuanto a la política exterior, Trump enfatizó la necesidad de que Estados Unidos sea respetado en el escenario mundial. Criticó los acuerdos comerciales actuales y abogó por una postura más agresiva frente a rivales como China y Rusia. Esta visión de Estados Unidos primero atrae a aquellos que creen que el país ha perdido su posición de liderazgo en el mundo. Trump promete restaurar la fuerza y la influencia de Estados Unidos a través de una política exterior más asertiva. A lo largo de la entrevista, Trump se mostró confiado y desafiante, incluso ante las preguntas más difíciles. Su estilo directo y su negativa a disculparse por sus acciones pasadas siguen siendo parte integral de su atractivo para sus seguidores. Sin duda, Trump es una figura polarizante, que genera fuertes reacciones tanto positivas como negativas. Esta entrevista nos ha permitido adentrarnos en su mente y comprender mejor sus motivaciones y su visión del mundo. Y como siempre, te animamos a seguir explorando estos temas, buscando diversas perspectivas y formando tus propias conclusiones. El mundo es un lugar complejo y siempre hay más que aprender. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente informado y mantente comprometido. Amigos de Podcast Maestros, gracias por estar con nosotros en este episodio lleno de aprendizajes.
No olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderse lo que viene. Y atentos al próximo capítulo, porque tenemos más secretos que cambiarán su vida. Nos vemos pronto.